Shalom Aleichem para cada uno de ustedes. Queremos darle la bienvenida a nuestra serie sobre el libro de Zacarías, impartido por el líder mesiánico Jacques Isaac Gavison. El pastor Gavison es el pastor y maestro de la congregación Beth Ariel en Montreal, Canadá. Es un creyente judío en Yeshua y su profundo amor y búsqueda en la palabra de Dios desde una perspectiva judía ha producido grandes enseñanzas. Esto incluye el libro de Zacarías, fascinante libro apocalíptico. Los invitamos a escuchar estos mensajes que han sido traducidos y grabados por Larry Eduardo Adriani, miembro de la congregación Beth Ariel. Sean bendecidos al escucharlos y Shalom. Zacarías, parte 15, capítulos 9 y 10, el pacto eterno de Dios con nosotros. El día de hoy, 25 de abril del 2020. En las noticias, ya tenemos en nuestra quinta semana de transmitir nuestro culto desde nuestra casa. Es triste de ver cómo los gobiernos están haciendo lo mejor que pueden, pero están tan abrumados por la naturaleza errática de este virus. Si bien hoy en día muchos países están reabriendo partes de su economía, nadie está seguro de que esta sea una buena idea. El hecho es que, y según las noticias de la BBC esta mañana, el virus todavía se está propagando rápidamente en muchos países y el número de muertes sigue aumentando. Lo bueno es que hay una vacuna. El Reino Unido y los Estados Unidos están trabajando en una y ahora mismo la están probando en seres humanos. Son muy optimistas al respecto, pero de nuevo, eran optimistas con muchas otras cosas antes de esto. La comunidad científica está desorientada y es obvio. ¿Cuánto tiempo pasará hasta que se detengan y vean que es Dios limitando el verdadero potencial de este virus que sabemos podría ser mucho peor? Si aún lo permite es para que el hombre se arrepienta y se vuelva hacia Él. Arrepentirse es decir que no se puede hacer por nuestros propios medios y reconocer que solo Dios nos dará la solución. Sí, este virus eventualmente desaparecerá. Las profecías de los tiempos finales aún no han terminado su curso, y lo que está pasando ahora solo es lo que Yeshua catalogó como principio de dolores. Esto está en Mateos 24:8. Este largo tiempo de confinamiento puede ser visto como un tiempo de gracia donde Dios extiende su mano salvadora a las personas. Pero el mundo todavía está preparándose para las guerras finales por venir, incluso en estos días. El pasado miércoles, los cuerpos de la Guardia Revolucionaria Islámica iraníes dicen que han puesto en órbita por primera vez un satélite militar. ¿Les decimos Mazel Tov? En lugar de utilizar ese dinero para encontrar una cura a este virus, se están preparando para la guerra. El nombre del satélite es Nur, que significa luz, pero por supuesto no es la luz verdadera. En otras noticias, el pasado martes 21 de abril fue el día conmemorativo del Holocausto, Yom HaShoah. Se conmemora el genocidio de 6 millones de judíos y 11 millones de personas más. No fue hace tanto tiempo, 75 años. En Israel, una sirena de 2 minutos de duración se escuchó en todo el país. Los judíos de hoy tienen un eslogan sobre el Holocausto dado por la Liga de Defensa Judía que dice «Nunca más». Pero hace 2 años, en el mismo día de esta conmemoración, el New York Times publicó un artículo y cito: «Hoy, 70 años después del Holocausto, se tiene la sensación que la historia podría repetirse». Esto no puede ser ignorado. Lo que está diciendo es que teniendo en cuenta el alto nivel de antisemitismo en el mundo, la posibilidad de otro holocausto no está fuera de lugar. Justo después de la publicación de este artículo,
Otro periodista del Time de Israel reaccionó a la publicación del New York Times y escribió un artículo titulado Nunca más, probablemente. Escribió que a pesar de haberse sorprendido al leer de la publicación en el New York Times, estaba de acuerdo y agregó, la mayoría de los sobrevivientes del Holocausto saben que el eslogan Nunca más es un deseo profundo, una añoranza a la que nos aferramos, pero no es inevitable históricamente. La mayoría de nosotros vivimos con el temor de que pueda volver a suceder. Fíjense cómo ahora los periódicos seculares están viendo lo que los profetas dijeron hace 2500 años. Hace 75 años el argumento de Hitler en su manifiesto Mein Kampf, mi lucha, presentó a los judíos como la causa principal de los problemas de Alemania, Europa y el mundo. Hoy vemos resurgir esta idea. Están culpando a los judíos, acusándolos de tratar de destruir la economía para ganar dinero y también culpan a Israel de causar el virus. Y sabemos que es una cuestión de tiempo que todos estos episodios de odio contra los judíos se incrementen. No solo porque esto es lo que sucedió en la historia, como siglo tras siglo, desde el comienzo de la Edad Media en Europa, sino que hay profecías que hablan de un antisemitismo mundial, algo que estaremos investigando en los siguientes capítulos de Zacarías. Abramos nuestras Biblias en el gran libro de Zacarías, y es muy oportuno de hacerlo en estos tiempos porque en él podemos ver tanto la gracia y la paciencia de Dios. Al revisar los primeros 9 capítulos de Zacarías, nos damos cuenta de que este libro podría haber terminado aquí, con nuestro Señor enumerando las profecías del final de los tiempos, con una de las advertencias relacionadas con esto. Pero en cambio, nos baña con tantas bendiciones al darnos palabra de consuelo y esperanza. Desde el principio vemos su corazón y su compromiso con nosotros. Cuando Jehová y sus ángeles se enojan por el desprecio del mundo de su ciudad Jerusalén, el Mesías emerge de la hondura entre los árboles de mirto. Esta es la promesa a los creyentes que dice, estoy con ustedes siempre. En la segunda visión, vimos cuernos poderosos que representan a las naciones invasoras, cuyo objetivo final era destruir a Israel y cuyo deseo era probar que las promesas de Dios son en vano. Sin embargo, justo después que aparecen estos cuernos, Jehová envía un ángel para medir a Jerusalén, una confirmación de la propiedad de Dios sobre esta ciudad y una poderosa afirmación de que nada se interpone entre él y las garantías de que su palabra sola resistirá y superará toda prueba. Luego nos dice en el versículo 5, yo seré para ella, dice Jehová, muro de fuego en derredor, y para gloria estaré en medio de ella. Esto lo dice en Zacarías 2, versículo 5. Y estas palabras son palabras que necesitamos recordar hoy. Incluso cuando Satanás aparece en el capítulo 3 acusando y difamando al representante de Israel, el sumo sacerdote, Jehová toma esta ocasión para seguir mostrando su promesa y de perdón y salvación y viste a este sacerdote de ropas de gala. Entonces declara profecías acerca del brote, el Mesías, que vendrá a resolver el problema del mal, porque Él es aquel que perdona y proporciona las vestiduras blancas de nuestra salvación. Entonces Jehová dice a Zacarías, como todo esto acontecerá, no con ejército, ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. Esto está en Zacarías 4:6. Esta es una frase muy apropiada en estos momentos. Y luego se nos da el hermoso relato de los olivos, cuya savia es oro derramándose y proporcionando salvación. Siguiendo esto está la visión del rollo volante, saliendo del Santo de los Santos, que es palabra omnipresente de Dios, anunciando salvación. En el capítulo 6, tal vez tenemos la más severa de todas las profecías de los tiempos finales, que ha de venir muy pronto. Aquí la visión del Efa, que contiene la iniquidad, es llevada a la tierra de Sinar,
Sin embargo, tan pronto como este efa es llevado a Sinar, del cielo salen 4 carros con gran poder para retener esta maldad y destruirla al final. Como dijimos en el estudio de este pasaje, esos 4 carros son 4 ángeles representados como vientos en Zacarías 6:5. Aquí es cuando Jehová viene de nuevo y habla de la paz venidera del Mesías y la promesa de su reinado sobre el mundo. Y a través del capítulo 8, Jehová habla otra vez palabras reconfortantes, afirmando su lealtad diciendo: celé a Sión con gran celo y con gran ira la celé, porque habrá simiente de paz, la vid dará su fruto y dará su producto la tierra, y los cielos darán su rocío, y haré que el remanente de este pueblo posea todo esto. Así, al contrario, he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días. No temáis. Todo esto en Zacarías 8:2, 8:12 y 8:15. Y vemos cómo nos anima cuando dice: esfuércense vuestras manos. Esto está en Zacarías 8:9. Y estas promesas también son para todos nosotros los creyentes que hemos aceptado a Jesucristo como nuestro Salvador. Estamos haciendo este repaso de visiones para constatar cómo Dios derrama mucho más amor que juicio. Y necesitamos saber todas estas cosas hoy, en el que vemos nuestros gobiernos abrumados por un enemigo invisible que ha logrado afectar al mundo entero. Ahora reflexionemos en la persona del profeta Zacarías. Es tan buen profeta y maestro que nos olvidamos de él porque sabe permanecer callado cuando Dios habla. Sin embargo, comenzando en el capítulo 9, él reacciona. Vemos un cambio completo en la forma en que habla. A partir de este punto se convierte en un poeta, como un compositor, como un pintor. Pero, ¿por qué sucede esto al principio del capítulo 9? Porque es aquí donde comienza el relato de la venida del Mesías. Ahora viene a Jerusalén, la ciudad que fue olvidada y despreciada. Esto está en Zacarías 9:9. De hecho, el gozo y la exuberancia del profeta son tan obvias. Muchos comentaristas modernos dicen que los capítulos 9 al 14 fueron escritos por otra persona, que son demasiado diferentes a los capítulos anteriores. Han nombrado esta nueva sección el segundo Zacarías. Pero estos comentaristas quieren minimizar y robar ese gozo que el profeta quería expresar en ese momento. Pero los profetas no son robots limitados a reportar los eventos. Si bien cada palabra de Dios está inspirada, es verdaderamente hermoso ver cómo Él permite que todos los autores de cada uno de sus libros expresen sus personalidades. Otra razón por la que creen que esta parte fue escrita después de la muerte de Zacarías es porque él profetiza sobre Grecia y sobre Alejandro Magno, quien nació unos 160 años después de Zacarías. El Talmud dice que cuando los sacerdotes le mostraron esta profecía a Alejandro Magno, él quedó tan impresionado que perdonó a Jerusalén, algo que veremos más adelante en Zacarías. Muchos no creen que los profetas fueron realmente profetas. Leamos y meditemos en estas maravillosas palabras que se encuentran en esta sección de Zacarías. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Zacarías 9:11. Este es un triste escenario de cómo el mundo en ausencia de Dios es una cisterna sin agua. Una miserable situación en la que no queremos estar. Pero esta expresión nos lleva directamente al dador de la vida, que al final, cuando regrese, nos dirá: al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esto está en Apocalipsis 21:6. Con Yeshua vamos a hacer el agua, que es un símbolo de su palabra fluyendo desde nosotros, como está dicho en Juan 7:38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva.
Y cuando Él regrese para salvar a Jerusalén, leemos que Él avanza entre torbellinos del sur. Esto está en Zacarías 9:14. ¿Qué quiere decir esto? ¿De dónde viene el Mesías? Habacuc e Isaías indican que nuestro Señor primero va al desierto, donde tiene lugar preparado para la mujer. Esto también está en Apocalipsis 12, versículos 1 al 6. ¿Quién es esta mujer? Esta mujer es el remanente de Israel, que Dios esconde, para ser más exactos, en Petra, que es la palabra griego para esta ciudad, o Bosra, que es la palabra hebrea para esta ciudad, que está al sur de Jerusalén. Al final de los 7 años de tribulación, nuestro Señor recoge ese remanente de Israel y regresa hacia el norte a Jerusalén para llevar a cabo el juicio de las naciones. Y en Isaías 63:1 también Él no puede contener su emoción cuando le pregunta a Dios y recibe respuesta. Esta es la respuesta que recibió Isaías. ¿Quién es este que viene de Edom, de Bosra, con vestidos rojos? Este hermoso en su vestido, que marcha en la grandeza de su poder. Yo, el que hablo en justicia, grande para salvar. Esto está en Isaías 63:1. Y vean cómo Dios se implica de lleno al leer el versículo 14 de Zacarías 9, que el Señor tocará trompeta. Sí, es la primera y única vez que leemos que Dios tocará Él mismo el shofar o la trompeta. La primera vez que escuchamos del shofar es cuando Dios bajó al monte de Sinaí para dar la ley, pero aquí Él viene a establecer su reino. Luego, en el capítulo 10, versículo 8, leemos: Yo los llamaré con un silbido y los reuniré, porque los he redimido y serán multiplicados tanto como fueron antes. Esto está en Zacarías 10:8. Con un silbido, sarak en hebreo. Esta expresión no es verbal. Es como decir: ¡Hey! Aquí estoy. Y a través de los capítulos 9 y 10 leemos estas bellas descripciones. El Señor de los ejércitos vendrá al encuentro de su rebaño, que es la casa de Judá, y les dará el privilegiado lugar de un corcel de batalla. Zacarías 10:3. Serán, y nosotros también seremos, como guerreros que en la batalla pisotean al enemigo en el lodo de las calles. Zacarías 10:5. Y su señorío se extenderá de mar a mar y del río Éufrates a los límites de la tierra. Zacarías 9:10. Antes de esto, a través de la promesa abrahámica, a Israel se le dio la tierra desde el río Egipto hasta el río Éufrates. Pero aquí vemos que el gobierno de Jehová será del río a río. ¿Qué río será? Ustedes eligen, porque su posesión será hasta los confines de la tierra. Y en el versículo 12, Él le dice a Israel: les devolveré el doble de lo que perdieron. Esto está en Zacarías 9:12. ¿Por qué el doble? Israel pagó el doble de sus pecados. Está escrito en Isaías 40:2. Es así que Israel será restaurada con doble herencia, como lo es para un primogénito. Observen el versículo 15 del capítulo 9, lo que nuestro Señor hace cuando venga a salvar a su pueblo. Jehová de los ejércitos los amparará, y ellos devorarán y hollarán las piedras de la honda. La palabra en hebreo para piedras de la honda es Bene Kelar, que significa los hijos de las piedras. En otras palabras, podemos leerlo así: Jehová de los ejércitos va a conquistar los hijos de las piedras. En otras palabras, piedras sin valor. Pero en contraste con eso, leemos en el siguiente versículo cómo el Señor habla de su pueblo. Son gemas preciosamente cortadas. Así que si alguna vez pensaste que el Señor te ha olvidado, entonces considera cómo te ve. Leyendo el versículo 16, dice así: como piedras de diadema serán enaltecidos en su tierra. Zacarías 9:16. Es así como ve al creyente, como piedras de diadema o corona de gemas.
Es difícil pensar en una manera más grande de ver cómo Dios nos dice que te ama o que nos ama. Y tenemos que meditar en estas cosas hoy, especialmente a la luz de las reglas de distanciamiento social que estamos obligados a obedecer. Esta imagen nos recuerda al sumo sacerdote que lleva el pectoral. Esto está en Éxodo 28:4, donde se colocaron las 12 piedras, cada una representando a una tribu de Israel. Véanlo en la imagen. El sumo sacerdote fue el mediador entre el hombre y Dios, pero hoy el sumo sacerdote es Yeshua y ahora las piedras han sido elevadas a la corona, por así decirlo, como si elevara a cada creyente muy alto, y es así que el Espíritu inspiró a Pablo para decir: porque ¿cuál es nuestra esperanza o gozo o corona de que me gloríe? ¿No lo sois vosotros delante de nuestro Señor Jesucristo en su venida? Esto está en 1 Tesalonicenses 2:19. El sumo sacerdote en el templo también llevaba una corona, pero no había gemas en ella. Sin embargo, es hermoso como la comprensión de las gemas en la corona podría haber comenzado en la época de Zacarías. Y en Zacarías podemos ver un sendero que podemos llamar el sendero de las piedras preciosas. En Zacarías 3:9, Dios pone una piedra delante de Josué, el sumo sacerdote, una piedra de 7 ojos. Este es el Mesías representado como una piedra. La imagen proviene del libro del profeta Daniel, que ve una piedra destruyendo las 4 potencias del mundo. 7 es el número de perfección espiritual y aquí vemos al Mesías en su omnisciencia. Luego, en Zacarías 4:7, leemos de la primera piedra, que también es Yeshua. Y en Zacarías 10:4 se convierte en la piedra angular, que es una piedra sin igual. Esta imagen deriva de la primera piedra en la construcción de las fundaciones de un edificio y es visible en una esquina de un edificio y puede ser vista a partir de 2 lados del edificio. 2 lados o 2 facetas, como las 2 venidas de Yeshua. Y en Zacarías 9:16, los creyentes también son vistos como gemas cortadas y puestas en una hermosa diadema o corona, la corona de Yeshua. Y justo después de mostrar esta diadema con gemas cortadas, él dice en el versículo 17, cuánta bondad y cuánta hermosura. Este es Jehová hablando. Esto nos muestra hasta qué punto nuestro Señor va a transformarnos en algo de suma hermosura a sus ojos. De seguro, al leer el versículo 17, no es evidente ver que es Jehová el que está hablando. Permítanme guiarlos. Este es el caso en el que las palabras del profeta y las palabras de Jehová se mezclan entre sí y es difícil percibir quién es el que está hablando. Observen en el versículo 17, Zacarías es llevado a profetizar. Esto es solo bajo la inspiración del Espíritu. El futuro es presentado a sus ojos. Nuestro Señor lo hace ver dentro de su divina omnisciencia del futuro. Es así como las palabras de los profetas son las palabras del Señor, ya que todas están inspiradas por Él. Noten que Jehová habla directamente desde el versículo 11 hasta el versículo 17. Sin embargo, observen cómo en el versículo 14 la voz de Zacarías emerge nuevamente. Esta fusión del profeta y nuestro Señor es una muestra de que nuestro Dios utiliza a sus siervos, ese que entrega su ser a Él, su vida al grande de Israel. Sus palabras directas y su omnipresencia se ve en muchos pasajes. Un ejemplo de su omnipresencia trinitaria se ve en Génesis 19:24, donde lo vemos tanto en el cielo como en la tierra al mismo tiempo. Vayan y lean ese pasaje, es interesante. Ahora, del versículo 9:17, demos un salto a Zacarías 10:7, donde dice: y se alegrarán su corazón como a causa de vino.
Esto nos recuerda la venida del Espíritu Santo en el libro de Hechos de los Apóstoles, donde los creyentes, regocijándose tanto al hablar en otras lenguas, que otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Así que otros los vieron como llenos de vino nuevo, mosto. Esto está en Hechos de los Apóstoles 2:13. Es aquí cuando Pedro explicó que el Espíritu Santo de Dios había sido derramado sobre ellos. Y así será cuando nos encontremos con nuestro Señor y Salvador, cuando comienza una nueva dispensación, un corazón alegre de vino nuevo y un corazón y un alma libres del pecado. Podremos entonces ver cómo el coronavirus u otros problemas terrenales se vuelven tan pequeños cuando consideramos que lo que nos espera es bellísimo en el cielo. Esto es parte del beneficio en el estudio de la escatología. Aquellos que no estudian las profecías nunca podrían entender realmente el inmenso esplendor que el futuro nos depara. La escatología es de gran importancia. Por ejemplo, cuando se les preguntó a estos pastores premilenianistas cómo influenciaba el regreso de Jesús, el Mesías, sus vidas y su comportamiento, ellos respondieron: 96% buscan vivir una vida más sana. 92% comparten el Evangelio más a menudo. Sí, los premilenianistas son más propensos y alentados a compartir la palabra de Dios sabiendo que Yeshua viene pronto. 92% dicen que sí. 88% oran por Israel. Dudo que los amilianistas o los postmilianistas oren por Israel. El hecho que opinan que la iglesia ha reemplazado a Israel, cosa que la Biblia no enseña, no los permite abrir sus corazones hacia la niña de los ojos de Dios, que es Israel. 93% oran para que Jesús regrese pronto. Todo esto es genial, especialmente el primer punto, que 96% de las personas buscan santificarse más cada día para que estén preparados a encontrarse con nuestro Señor. Esto es el efecto positivo de estudiar las profecías de los últimos tiempos o escatología. Muchos han preguntado cuál es la diferencia entre el amilianista, postmilianista y premilianista. Es una pena que estos términos suenen tan complicados y extraños, pero eso no nos debe detener. No nos detengamos en los términos. Más bien concentrémonos en la definición, en el fondo de lo que estos grupos mantienen como posición. Olvidemos lo complicado de los términos y llamemos a los premilianistas el grupo A y los otros dos grupos Y y Z. ¿Por qué no B y C? ¿Por qué no A, B y C? Bueno, porque el grupo A, premilianistas, tienen una posición largamente diferente a esa de los otros dos grupos. Entonces los voy a poner en el otro extremo, Y y Z. Ahora, los grupos Y y Z no leen la Biblia de la misma manera. Echemos un vistazo al gráfico para ver dónde se encuentran las profecías o las principales diferencias. Básicamente los grupos Y y Z enseñan paz. Paz cuando no hay paz en absoluto, porque ambos creen que Satanás ya está atado por 1000 años. Apocalipsis 22. Ellos ven ese pasaje bíblico como que si ya ha sucedido. Ellos piensan que todo está bien porque el mal está atado. No sé cómo explican las crecientes guerras y los rumores de guerras, la creciente hambruna e incluso alguna de estas poderosas plagas. Esto es optimismo ciego. Además, para ellos el libro del Apocalipsis se ha convertido en una historia pasada. Para el grupo Y, la segunda venida ya pasó en el año 70 después de Cristo, de esta era, en el año 70 después de esta era. Y el anticristo también ya apareció. El grupo Z no se preocupa de estas cosas, porque para ellos esto está demasiado lejos en el futuro. Ambos grupos creen que la iglesia cristianizará todo el mundo
Y escuchen esto, ambos grupos creen que Satanás está atado. Y adivinen lo que ambos grupos creen, que la iglesia ha reemplazado a Israel. Y allí yace la semilla destructiva del antisemitismo cristiano. Sí, antisemitismo cristiano. Estos grupos no están leyendo la Biblia de la misma manera que nosotros, los premilenianistas, lo hacemos. ¿Sí? El grupo A, que somos los premilenianistas, interpretamos la palabra de Dios de forma literal y entendemos que la Biblia se interpreta ella misma. Este grupo no alegoriza la palabra de Dios. Es interesante que este grupo fue etiquetado como el que ve las Escrituras desde una perspectiva judía, pero no como las perspectivas del judaísmo rabínico. Hay que tener mucha atención en esto, pues este se ha alejado del judaísmo original, puro, que nuestro Señor impartió a los patriarcas y a Moisés. El judaísmo rabínico, que es para el mundo judío la supuesta perspectiva judía, está tan alejado de la verdad que parecía haberse unido a las filas de los grupos Y y Z. ¿Cómo desearía que el judaísmo rabínico se hubiese mantenido dentro de la forma apropiada de interpretar las Escrituras? De haber sido así, muchos habrían llegado a entender que Yeshua es el Mesías. Es así que el grupo A cree que habrá el rapto de la iglesia, un periodo de tribulación de 7 años, un reinado literal de 1000 años de nuestro Señor Jesucristo como el Rey de Reyes, y creemos que Israel no ha sido abandonado por Dios. Muy por el contrario, Zacarías saca a relucir poderosamente que Dios regresará y reconstruirá a Jerusalén. Yeshua gobernará el mundo desde allí y Satanás estará atado por 1000 años. Esta es la diferencia enorme entre el grupo A y los grupos Y y Z, según las profecías. El abismo entre ellos crecerá aún más. Continuemos en nuestra extracción de tesoros del libro de Zacarías. Admiremos la gran profecía de Zacarías 9:9. Esta profecía debe haber tenido un tremendo impacto en el pueblo de Israel en ese momento. Muy a pesar de que estaban reconstruyendo tanto el templo y Jerusalén bajo una enorme oposición, esta profecía les aseguraba que el Mesías algún día vendría a esta misma ciudad y templo. Estas palabras sin duda los ungieron aún más de ese aceite como oro de olivo, descrito en Zacarías 4:12, de modo que su motivación y obediencia se mantuvieron vivas. Nehemías 4:17 nos dice que los que edificaban en el muro, los que acarreaban y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra, en la otra tenían una espada. Nehemías 4:17. Estaban decididos a construir a pesar de los muchos enemigos alrededor, porque escucharon la palabra de Dios y seguramente la creyeron. Ahora leamos Zacarías 9:9, un pasaje que nunca se agota de sus riquezas, un pasaje que nunca podemos terminar de leer. Alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, hijo de asna. Zacarías 9:9. Aquí está el Mesías, el rey, el tzadik, trayendo salvación, y observen que viene humildemente. Esta profecía fue cumplida por Yeshua en el siglo I, y allí el pueblo de Israel reconoció a su Mesías. Cuando vieron a Jesús sobre el asno, cantaron el Halel, expresión de júbilo, canto de alabanza a Dios, himno recitado por los israelitas en las grandes solemnidades, que comprende los salmos 113 al 118. Este es el Halel. En esta ocasión, cuando vieron a Jesús, recitaron el Salmo 118. Pero, ¿qué los llevó a cantar este segmento que es la canción de bienvenida para el Mesías? Para responder a esta pregunta debemos saber por qué puerta el pueblo esperaba la entrada del Mesías a Jerusalén.
porque la puerta por la cual el Mesías entró en Jerusalén es una muestra importante de que Él era el Mesías. El pueblo de Jerusalén de ese entonces tenía claro que el Mesías debía entrar por la puerta que tomó David cuando entró en Jerusalén después de que su hijo Absalom intentara quitarle el reino. Esto es significativo porque según una tradición, este fue el origen del canto del Halel en el Salmo 118. Cuando vieron al rey David venir a Jerusalén, todos cantaron: bendito el que viene en el nombre de Jehová, desde la casa de Jehová os bendecimos. Salmo 118, 26. Este salmo se convirtió en la canción de bienvenida para el esperado Mesías. Ahora, si vemos el camino que Jesús tomó para venir a Jerusalén en su última visita, nos daremos cuenta que no es casualidad que Dios estaba en control de este itinerario para llegar al cumplimiento de Isaías 9:9 y pasar así por esa puerta, que es la puerta del este. Sabemos por el Evangelio que Jesús vino a través de Jericó. Antes de la entrada triunfal, Jesús estaba en Galilea y cuando se dirigió a Jerusalén por la última vez, escogió la ruta más larga, la de Perea. Véanlo en el mapa. Podría haber tomado la ruta más corta a través de Samaria, porque él no tenía ningún problema con los samaritanos. De hecho, habría sido bueno visitar otra vez al pueblo donde la mujer samaritana, donde tantos llegaron a creer en él. Pero no, él eligió el camino de Jericó por una razón particular. Es en Jericó donde Yeshua sanó a 2 ciegos que lo reconocieron como hijo de David, como el Mesías. Este reconocimiento era prueba fuerte contra los religiosos que estaban contra él y los desarmaba al punto de avergonzarlos, pues aquí 2 ciegos que no podían ver en absoluto vieron al Mesías y los líderes religiosos que tenían la palabra de Dios en sus manos no pudieron ver lo que se les había dado claramente. Después de pasar por Jericó, Jesús fue a Betania y a Betfagé. Esto está en el mapa. Y así, desde allí procedió a entrar en Jerusalén por la puerta triunfal. Es allí que la multitud lo recibió con el Halel en su segmento del Salmo 118, versículo 26. Y aún más, agregaron las palabras Hosana al Hijo de David. Esto lo agregaron porque lo reconocieron como el Mesías de Israel. Y desde la época de David, esta puerta se conoció como aquella por donde el Mesías había de pasar. Leamos Mateo 21:9 para regocijarnos con lo que dice. Y la gente que había delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosana al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Mateo 21:9. Esta puerta era conocida como la puerta por la cual el Mesías iba a entrar desde los tiempos de David. Y además, en la época de Jesús, falsos mesías intentaron usurpar ese título, pues ellos conocían la profecía de Daniel, capítulo 9, entre los versículos 24 y 27, y calcularon el tiempo para su venida. Esta puerta fue la tomada por aquellos que pretendían tener el título mesiánico, como nos dice Josefo en su segundo libro de guerras. Había un falso profeta egipcio con 30,000 hombres que toma el mismo camino, pero cuando Félix envió soldados romanos, ellos huyeron. Simón Macabeo también pretendió ser el Mesías y tomó este camino después del acontecimiento de Hanukkah. Y la historia nos dice que la gente también cantó el Salmo 118 en ese momento. Esto está en un libro no canonizado, pero que es una buena referencia histórica. Primera de Macabeos, capítulo 4, versículo 24. Después de la época de Jesús y durante cientos de años después de la destrucción del templo, los judíos adoraron al pie de esta puerta
hasta que fue cerrada por los musulmanes en el 810. Luego fue reabierta en el 1102 por las cruzadas, pero el Saladino en 1187 la cerró. Finalmente, en el 1541, Suleimán el Magnífico construyó un cementerio allí. Según la leyenda, él había oído que Elías, el profeta, conduciría al Mesías al templo a través de esta puerta. Véanlo en la imagen. Así que, para mantener a los judíos alejados de esta puerta, sabiendo que los judíos no irían a un cementerio donde podrían ser profanados, Suleimán construyó el cementerio para evitar la adoración judía en ese sitio. En un momento posterior de la historia, los judíos descubrieron el Muro de las Lamentaciones y comenzaron a orar allí. Pero originalmente la oración se hacía al pie de la puerta oriental o la puerta del este. Noten que en la profecía de Zacarías 9:9, el animal sobre el cual el Mesías se montaría se menciona 3 veces. Asno sobre un pollino, hijo de asna. Hoy puede que no tengamos una gran impresión de los asnos y estimamos mejor a un caballo, pero este debe ser un animal especial si fue elegido por el Mesías. Y es muy posible que David entró por esta puerta en un burro, también porque leemos que un hombre, Siba, en la segunda de Samuel, capítulo 16, versículo 2, le ofreció asnos justo antes de su entrada en Jerusalén. Los arqueólogos también han encontrado muchas tumbas de asnos muy cerca de las tumbas de los faraones. Según los criadores de burros, este animal es muy leal y amable. Ahora, hay algo que el Señor dice justo después de la profecía, una hermosa promesa dada en el versículo 11. Y tú también, por la sangre de tu pacto, serás salva. Yo he sacado tus presos de la cisterna en que no hay agua. Zacarías 9:11. Observen la frase, por la sangre de tu pacto. Esta frase está cargada de grandes verdades. Nos lleva desde la creación del mundo hasta el Mesías afligido, y a través de esta frase podemos ver la historia de la redención en la Biblia, porque los pactos en el Antiguo Testamento siempre se establecieron a través de la sangre de un sacrificio. A través de las Escrituras vemos alrededor de 14 pactos que Dios hizo con el hombre. Permítanme enumerar el primero, que está muy relacionado con el último, y algunos del medio. El primero se hizo incluso antes de la creación. Lo podemos ver en Tito 1:2, donde Pablo dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Esto está en Tito 1:2. Antes incluso de que comenzara el tiempo, Dios ya tenía en mente ese pacto que es el último. Sí, este que nombro primero ya apuntaba a la última alianza, el nuevo pacto, firmado con la muerte y resurrección del Mesías afligido. Y Zacarías 9:9 sigue el flujo de la promesa de redención. Esto es lo que el Espíritu llama la sangre del pacto eterno en Hebreos 13:20, cuando dice, y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de ovejas, por la sangre del pacto eterno. Esto está en Hebreos 13:20. La sangre del pacto eterno. Quizás esto es lo que quería decir con la sangre de tu pacto en Zacarías 9:11, porque es el pacto supremo que se encuentra y se cumple solo a través del Mesías. Estos dos, antes de la creación, que se lee en Tito 1:2, y después de la resurrección, que se lee en Hebreos 13:20, y profetizado en Zacarías 9:9, enmarcan todos los pactos. Pero hay 2 más que quiero citar. Cuando consideramos esos convenios hechos a Israel, podemos comenzar con el establecido con Abraham en Génesis 15. Originalmente establecido en Génesis 12. Aquí se confirma con sangre. En Génesis 15 se confirma con sangre a través de unos sacrificios.
Génesis 15 nos lleva a la época en que Dios prometió toda la tierra a Abraham, quien luego preguntó en el versículo 8, y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Génesis 15:8. Fue entonces cuando Jehová le pidió que trajera 5 animales para sacrificar, y leemos en el versículo 10: y tomó él todo esto, y los partió por la mitad, y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no cortó las aves. Génesis 15:10. En ese momento, cuando 2 personas hacían un pacto, tomaban algunos animales, los cortaban en 2, y ambas personas caminaban en el medio entre los animales cortados y decían: así como estos animales están partidos, yo también lo seré si rompo este pacto. Algunos ven la raíz de la palabra partir en la palabra hebrea traducida pacto, como partir un animal por la mitad. Más tarde se hizo otro sacrificio de sangre para confirmar el pacto mosaico. Aquí tenemos una mención directa de la sangre del pacto. Esto tuvo lugar en el momento en que Moisés bajó al monte Sinaí y leyó todas las palabras de la ley a Israel, y leemos: y Moisés vino y contó al pueblo todas las palabras de Jehová y todas las leyes, y todo el pueblo respondió a una voz y dijo: haremos todas las palabras que Jehová ha dicho. Esto está en Éxodo 24:3. Fue cuando Moisés construyó un altar, puso 12 pilares de piedras que representaban a las 12 tribus de Israel y sacrificó un buey. Aquí leemos en Éxodo 24:8. Entonces Moisés tomó la sangre y roció sobre el pueblo y dijo: he aquí la sangre del pacto que Jehová ha hecho con vosotros sobre todas estas cosas. Éxodo 24:8. Este pacto duró hasta que el Mesías llegó para cumplir la ley al entrar en Jerusalén, como lo profetizó Zacarías 9:9, y fue justo antes de su muerte y resurrección, durante la última cena, que era un seder de Pascua, que tomó una copa y dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Mateo 26:28 y Marcos 14:24. Es aquí donde el pacto de Moisés terminó. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Esto está en Lucas 22:20 y 1 Corintios 11:25. Sí, este pacto entonces cierra la historia de redención. Este es al que Zacarías 9 hace referencia. Así vemos cómo Dios estableció para toda la humanidad un plan de salvación desde el primer pacto dado antes del principio de los siglos, como lo leemos en Tito 1:2, hasta el momento en que Yeshua dio su vida por nosotros. Y hay 5 referencias al pacto de sangre cumplidos por Yeshua en el libro de Hebreos. Y este pacto se hizo durante una comida de Pascua, noche en que los corderos de la Pascua eran sacrificados y comidos por los israelitas. Y es significativo ver que aquellos rabinos que tradujeron la Biblia al arameo, llamado el Targum, hacían una relación entre la sangre del pacto, en Zacarías 9:9, con el cordero pascual. Escuchen bien cómo Zacarías 9:11 se traduce en el Targum. Tú también, para quien un pacto fue hecho con sangre, yo te he librado de la servidumbre a egipcios. Yo he comblado tus necesidades en un desierto desolado, como una cisterna en la que no hay agua. Parafraseado del Targum de Zacarías 9:11. Fíjense que el Targum agrega: yo te he librado de la servidumbre a egipcios. Esto se ve incluso en el capítulo 29 de los comentarios de la Torah hechos por Rabbi Eliezer, quien vincula a esta liberación con el Cordero de la Pascua, que es Yeshua. Además, si bien la etimología de la palabra hebrea para pacto se desconoce, podría ser de la palabra partir o la palabra anillo o alianza,
como significa en arameo. En este caso, anillo significa una promesa eterna, inmutable. Luego, hay otros que creen que la palabra es de una raíz que significa banquete, ya que esta palabra bara, que tiene la misma raíz que berit, convenio, también significa banquete, comer. Vemos ese significado en 2 de Samuel, capítulo 13, de los versículos 6 al 10, cuando Amón engañó a Tamar para que le hiciera unos pasteles para que pudiera comer de su mano. Allí está la palabra bara. Y en esos tiempos, un convenio era a menudo seguido por un banquete. Del mismo modo fue en esta comida histórica de la Pascua que Yeshua ratificó o confirmó este pacto. Y durante la comida Jesús y los discípulos bebieron vino tinto. Esto también es significativo. La época en Israel, en esa época Israel, no había mucho vino tinto. Había más que todo vino blanco y uno que era similar a un vino negro. Los vinos más comunes eran esos. De hecho, se creía que el vino tinto era muy raro. Pero vemos que los rabinos decretaron que el vino tinto debía servirse en la comida de Pascua, en referencia a la sangre del Cordero. Este vino también se convirtió en un símbolo de la alianza eterna que las congregaciones de todo el mundo celebran regularmente en la fracción del pan. Como ven, Zacarías 9:9 no nos lleva muy lejos y podemos ver capas y capas de información. Así es como el Antiguo y el Nuevo Testamento están estrechamente relacionados. Y hoy, cada vez que bebamos algo de vino o jugo de uvas, recordemos lo que Yeshua hizo por nosotros, así como se nos lo pide en 1 Corintios 25 al 26. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si bien el pacto mosaico estaba condicionado, que significaba que las bendiciones sobre Israel estaban condicionadas a que el pueblo siguiese la ley, el pacto abrámico, al igual que el pacto eterno o la alianza eterna, son incondicionales. ¿Cómo sabemos esto? Permítanme traerlos de vuelta a Génesis 15 para ver cómo se dio esa promesa del pacto. En aquel tiempo, para sellar un pacto, ambas partes caminaban entre los animales, como ya lo he dicho, entre los animales partidos en dos. Pero esto no fue así en el caso del pacto de Dios con Abraham. Vemos en los versículos 12 al 16 que después que Abraham preparó a los animales, se durmió y el temor de una grande oscuridad que cayó sobre él. Esto es una visión y es en esa visión que él recibió la promesa. Mientras tanto, solo Dios caminó entre los animales, como lo dice el versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. Génesis 15:17. El horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos es Dios. Es simplemente Dios pasando entre los animales partidos. ¿Por qué es solo Dios quien pasa entre los animales partidos? Porque de esta manera no solo Dios confirma el pacto, pero garantiza que es un pacto incondicional. No había nada en Abraham que hubiese podido mantener ese pacto y tampoco hay nada en Israel para que pueda hacer mantener la promesa de ser nación de Dios. Es solo Dios que garantiza ese pacto y esto no depende de esfuerzos humanos o de algún tipo de justicia inherente a nosotros. Así son las promesas incondicionales de Dios. Y es así
nuestra salvación. Para aquellos que creen en Yeshua, es solo Dios quien puede hacer el voto y cumplir con los requisitos del pacto. No hay nada que nosotros podamos hacer para asegurar nuestra salvación. Ella es incondicional, es su obra. Santificación es otra cosa. Aquí estamos hablando de salvación. Y el sacrificio para confirmar este convenio se hizo después de que Abraham demostró su fe en Dios. En Génesis 15:6 leemos: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Este es el comienzo de la salvación. Es creer en Dios y creer en Dios mientras habla a través de su palabra. Como lo fue con Adán, así fue con todos los hombres de Dios desde entonces. Fue y siempre es salvación por fe, justificación por fe, todo hecho por el Señor mismo. Un pacto es algo que Jehová toma muy en serio. Tenemos la tendencia a pensar en los pactos de Dios como un contrato, pero no, ellos están muy por encima de eso. Si compran un auto, ustedes hacen un pago inicial, a continuación firman un contrato elaborado por el distribuidor o la institución financiera. El contrato estipula que debe realizar unos pagos a plazos en los horarios indicados hasta que haya completado los pagos del coche. Mientras lo hagas o lo hagan, conservan y usan el vehículo. Si ustedes no hacen los pagos, el concesionario o el prestamista puede embargar el coche. El concesionario está obligado siempre y cuando ustedes cumplan con los pagos indicados. Ahora, ¿pueden imaginarse un convenio de este tipo con Dios? ¿Estaríamos en peligro de incumplimiento? Piénsenlo. Por supuesto, y todos los días estaríamos en peligro. Pero el pacto de sangre de Dios con nosotros es eterno y completamente en sus manos. Gloria y alabanzas a Dios por esto. En las Escrituras, la declaración de amor de Yeshua para con nosotros la exprimió unas 783,137 veces. Si leemos la Biblia en su versión inglesa de la King James, eso es lo que vamos a obtener, más o menos. Y en cada una de esas veces, Yeshua dio su vida. Así, aún en estos tiempos de confinamiento, digamos como comienza Zacarías 9:9 y apliquemos esas palabras para nosotros. Alégrate mucho, hija de Sión. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. Hay mucho más en este texto que vamos a ver la próxima vez. Oremos. Que el Señor, que no abandona a los que buscan fervientemente su rostro, que ofrece paz para las almas cansadas en tiempos difíciles como estos, nos muestre cómo ser un bastión para los oprimidos, una fortaleza en tiempos de problemas. Que aquel que envió a su Hijo con poder para salvar de la culpa, de la oscuridad y de la tumba, cuyos caminos son misericordia y verdad, nunca deje de bañarnos de bien. Que nos inspire a venerarle para que nunca nos apartemos de él. En el nombre de Yeshua. Amén. Esperamos que hayan sido bendecidos al haber escuchado este estudio de la Palabra Santa en el libro de Zacarías. Damos la bienvenida a las preguntas que tengan con respecto a este tema o cualquier otra consulta bíblica. Puede ponerse en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico vedariel.hispanos@gmail.com y nos pondremos en contacto con usted tan pronto como sea posible. Por favor, oren por este ministerio mientras avanzamos juntos en estos días postreros, declarando en voz alta para hacer que la palabra sea escuchada y ser diligentes al obedecerla. Bendiciones en nombre de nuestro Mesías Yeshua. Shalom, shalom.